Pero ahora viene supuestamente algo directo. Lo digo así porque vamos a tener a continuación, y quiero dar la bienvenida a una especialista, una experta en telecomunicaciones, Leslie Serna, que ya está con nosotros. Buenas noches, Leslie. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y pues buenas noches también a la gente linda que está conectada ahora. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio, por el tiempo y principalmente por lo que nos vas a informar en cuanto a lo técnico se refiere. Quiero aclarar esto para la gente que nos está siguiendo. Claro, esta entrevista no tiene nada que ver con lo político. Es una entrevista técnica, porque lo que queremos los usuarios, los que estamos todos los días con la tablet, con el celular, la laptop, qué sé yo, estar conectados, queremos muchos aspectos, principalmente relacionados, claro, a lo que gastamos, lo que nos sale del bolsillo, y también la velocidad. Es por eso que Leslie, desde La Paz, ahora nos va a explicar un poquito. Bueno, Leslie, primero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Nos vamos a conectar directo a quién? Bueno, en realidad es interesante pensar que el Internet en realidad es como esta red de todas las redes, ¿verdad? Me permite conectarme desde Bolivia con amigos en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Pues grandes empresas de tecnología invierten bastante en esta infraestructura, o sea, literalmente en los cables, en electricidad, en las conexiones, y son aquellos que están permitiendo esta conexión en todo el mundo. Entonces, ¿qué falta para que nosotros podamos conectarnos? O sea, como país podríamos tener nuestra red interna y yo hablar con mis familiares en Cochabamba, en Sucre, etcétera. Pero si quiero salir al mundo exterior, como decías, necesito esta puerta hacia afuera. Entonces, como bien mencionabas, actualmente Bolivia tiene estas dos salidas del país, que es Desaguadero, Tambo Quemado, para conectarse a la red de Internet de estos países, que estos países ya van a conectarse a la red internacional. Entonces, ya conectados a la red internacional, pues es como podemos conectarnos con todo el mundo. Y es interesante notar que este punto internacional de conexión para nuestra región en Latinoamérica, pues está en Miami. Entonces, básicamente es como llegar físicamente hasta ese lado. Y pues la diferencia ahora es de que nuestra soberanía, como decías, nuestra administración de esta fibra óptica, o sea, este medio de comunicación, no termina acá en la frontera de Bolivia, en esos dos lugares, sino que llega hasta el puerto de Hilo, incluso nos dicen por fibra óptica marina hasta Lurín, en Perú, y ya ahí pues se conecta a todo lo que son las redes internacionales. Muy bien. Ahora, cuando me hablas de redes, yo me imagino una conexión en mi percepción, que seguramente es la de muchos que no somos especialistas. Me imagino yo que Bolivia se está conectando mediante un cable a una red internacional. Ahora, ¿esto qué me permite o en qué mejora la situación del Internet en Bolivia? Bueno, como mencionaba, una de las desventajas, creo, más grandes en temas de conexión, pues es esta inversión, ¿no? En la infraestructura y al no tener nosotros estos cables propios, ¿no? Como decíamos, hasta el Océano Pacífico, pues hace también que el servicio sea más caro. Y lo interesante acá es pues que el hecho de tener fibra óptica, este tipo de comunicación para conectarnos a esta red, les permite mayor velocidad, tener más usuarios. Entonces, básicamente se va a reflejar en esta parte, en que puedo subir también la velocidad en la que manejo, porque no hay que olvidar cuando hablamos de redes, justamente como tú mencionas, pues es algo físico, o sea, hay redes inalámbricas y las físicas, ¿no? Las Ujú. alambradas. Pero aquí estamos hablando específicamente de estas y son físicas, tienen limitaciones físicas. En casa, tal vez, si se acuerdan, teníamos esta conexión de internet por cable de teléfono, que igual era Ujú. súper lenta y que o usabas el internet o usabas el teléfono de la casa. Después Exacto. hemos evolucionado un poco más ya a poder tener el famoso ADSL y todas sus variaciones, que Mm. todavía está yendo por estas mismas cables relacionados a esta red de telefonía y demás, pero para conectarnos a los datos, prácticamente al Internet. Y pues la fibra óptica no es como este tipo de cables, no estamos hablando de electricidad, sino estamos hablando de luz.
Entonces, la comunicación, los datos, las imágenes, lo que queremos comunicar por Internet se está yendo en forma de luz. Esto nos permite mayor velocidad y pues como son más delgados, también dependiendo de las estructuras, abarcar a más usuarios, por ejemplo. Entonces, esas son las diferencias y es lo interesante de cómo ha ido evolucionando esto, en el sentido de que la limitación misma física no me deja tener más velocidad de Internet. Pero ahora, cambiando de tecnología, pues sí podemos avanzar. Bueno, ahora, yéndonos a datos que sí manejamos, las personas que no somos especialistas o no estamos en este área, por ejemplo, Bolivia, más o menos, y te hablo de promedios, tiene una velocidad de descarga de 25, más o menos 25 megabytes. Ahora, la subida oscila entre los 17, 20. Eso es más o menos, te digo, un promedio de lo que se tiene en Bolivia, porque más allá es de lo que te digan que supuestamente te ofrecen, qué sé yo. Y esto en base a medidores, incluso que lo estoy haciendo en este momento. ¿Esto se podría duplicar en velocidades o cómo podrías darse este caso? Sí, en realidad es interesante, como mencionas, depende también mucho del servicio que te están prometiendo. Claro. Obviamente, ya como les mencionaba, con el cable hay una limitación física. Entonces, si lo máximo que te puedo dar son 20 megas, tal vez solamente tengo paquetes de 10 y 15, por ejemplo, para no saturar y demás. Entonces, con la fibra óptica, dependiendo la instalación, la administración, pues obviamente puedes tener más velocidad y también esto se va a reflejar en planes, me imagino, para que podamos directamente escoger. Y pues es interesante ver, ¿no? Cómo en otros países que tienen ya un poco más acelerada esta infraestructura, esta red en fibra óptica, pues que las tasas de velocidad pues son mucho más altas, ¿no? Entonces ya ahí realmente estamos hablando de lo que es banda ancha. Claro, lo mencionas porque conoces muy bien y yo me pongo a pensar en experiencias propias. Seguramente mucha gente hace lo mismo. Cuando tú llegas ni siquiera tan lejos, ¿no? A otro país y de repente, pues, no sé, pones play a un videito y empieza a que carga así. Ya está cargado hasta el final y claro, tú dices, wow, ¿qué está pasando? Aquí el internet es muy bueno. O, por ejemplo, el tema de los precios, cuando tú ves una publicidad que sale en canales internacionales, una publicidad del Perú, ves que los precios de sus paquetes más altos son la mitad de lo que de repente tenemos en el mercado. Y justamente sobre esto quiero consultarte. ¿Tendrían que bajar o existe la posibilidad de que con este servicio se puedan bajar precios? Bueno, habíamos hablado el tema tal vez de desventaja en esta parte de la fibra óptica son los costos de instalación y mantenimiento. No estamos hablando de cables, sino de vidrios, por el cual va la información como luz. Es una inversión como fuerte al inicio, pero después es bastante rentable. Esto significa pues que sí nos permitiría bajar los precios, que es básicamente lo que hacen los países, ¿verdad? Como Perú, Chile que mencionas, que ya tienen como esta conexión directa al mundo del Internet, sin intermedios. Entonces eso les permite ofrecer este tipo de planes también. Bueno, claro, no te voy a hablar de empresas porque no te corresponde, pero más o menos en porcentajes, tanteando, tendrían que bajar, ¿sería posible, digamos, hablar de una posibilidad de que un tiempo bajen en un 50% los precios? ¿Más o menos? Depende mucho de la parte de los planes, depende de la administración y también depende de la capacidad de usuarios que voy a dar. Porque recuerda también que el mismo cable que está yendo por luz, por fibra óptica, podría tener más usuarios que por cable, pero también el hecho tal vez de tener más usuarios no me va a dejar darle 50 megas, digamos, de velocidad. Entonces, es un poquito jugar entre cantidades de usuarios, velocidades, los costos de pagar a una infraestructura y cables extra, pero yo creo que sí va a haber una reducción significativa. Debería haber. Perfecto. Bueno, me quedo con eso, con lo que mencionas al final. Debería haber. Claro, es que, mira, nosotros nos ponemos a pensar en dos cosas cuando nos dicen, vamos a tener mejor conexión, qué sé yo. Lo primero que me pongo a pensar es, bueno, ojalá esto sea más rápido, ¿no? Ojalá. Lo segundo que me pongo a pensar, obviamente, es, ojalá me cueste menos, ¿no? Ojalá me cueste menos, que estemos más conectados, ya no tengamos que pasar por otro ladito para que podamos estar conectados. Para la gente que nos está escribiendo, para la gente que está siguiendo esta entrevista, estoy junto a una especialista, una experta que está hablando con nosotros de este tema. Ella es
Leslie Serna, experta en telecomunicaciones. Para que sepan quién nos habla, más o menos, porque es solamente un poco de lo que voy a mencionar, ella es desarrolladora experta en tecnologías de Google. Así has estado trabajando, tengo entendido. Has estado en el Machine Learning, ¿cierto? Que tengo que entender que es una disciplina científica del ámbito de la IA que crea sistemas que aprenden automáticamente. Es parte de la inteligencia artificial. Wow. Todo este campo de estudio, que en realidad también es parte del campo de estudio de las ciencias de computación. Y si te das cuenta, también todo el mundo está yendo hacia la digitalización y pues ahora hablamos de que estamos conectados desde el teléfono, puedes conectar tu televisor, tu refrigerador, lo que sea. Y pues todo este mundo interconectado está dando paso a estas nuevas disciplinas, la parte del Internet de las cosas, las mejoras en la parte de la inteligencia artificial y pues ya la tecnología que alguna vez habíamos pensado está ahora con nosotros.